Me emociona mucho tenerlos nuevamente aquí en ¿Qué hay para mí? Mi nombre es Adiel y hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, mentalidad. Les traigo 4 libros que pueden cambiar completamente esa mentalidad de emprendedor, pero solo van a funcionar si los conviertes en acción. Finanzas, Emprendedores, planeación, empresarios, desarrollo breve, empresario, emprendedores. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? El lugar donde tu emprendimiento cobra vida. La mentalidad de un emprendedor es la herramienta fundamental para superar los desafíos que son propios de esta profesión. Tomar decisiones, hacer planes, construir ese relacionamiento dentro y fuera de nuestro proyecto dependen completamente de la mentalidad que hemos desarrollado como emprendedores y de la fortaleza y enfoque que hemos dado a esa misma mentalidad. Así que hoy vamos a hablar de 4 libros poderosos para cultivar esa mentalidad de ganador, de luchador, de vencedor, esa mentalidad de emprendedor. Vamos a empezar hablando de uno de mis libros favoritos. Este libro lo leo al menos una vez al año y no solamente lo leo, lo regalo a las personas más cercanas en mis equipos de trabajo. Y es que el autor de este libro dice cosas como impresionar a la gente no es lo mismo que ser impresionante. Estamos hablando de Ryan Holiday y su libro El ego es el enemigo. En este libro, el autor revela cómo nuestro peor obstáculo no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Es el ego. Holiday muestra que el ego nos engaña en 3 momentos clave: cuando aspiramos, cuando alcanzamos el éxito y cuando enfrentamos el fracaso. En la primera etapa, en la aspiración, el ego nos hace creer que ya sabemos todo, lo que nos impide aprender, nos impide buscar nuevas herramientas. Cuando estamos en la etapa del éxito, cuando ya hemos alcanzado algunos logros, nos hace arrogantes, nos desconecta del equipo de trabajo y nos vuelve vulnerables al fracaso. Y es allí, en el fracaso, donde el ego nos hace victimizar. En vez de permitir levantarnos con resiliencia, nos empuja hacia abajo. El mensaje principal o el mensaje central del libro es que la humildad, la disciplina y el trabajo silencioso pesan mucho más que el talento y la fama. El ego no es confianza, es esa ilusión de grandeza, y esa ilusión mata completamente la capacidad de crecer. La verdadera fortaleza está en mantener la mente de aprendiz, incluso cuando ya se ha alcanzado un lugar, una posición, un reconocimiento o una credibilidad. Este libro es una gran herramienta de mentalidad, es un espejo que reta a los emprendedores a dominarse primero a sí mismos antes de tratar de dominar el mercado. Hay 3 aprendizajes fundamentales, por lo menos para mí, que podemos extraer de este libro. El primero es entender que el trabajo constante es mucho más valioso que la validación externa. Hay quienes hablan mucho, pero hacen muy poco y generan unas nubes de humo en torno a lo que quieren lograr porque empiezan a recibir esa misma validación, pero eso se derrumba fácilmente y los lleva rápidamente a un fracaso. De allí el segundo aprendizaje, que para mí es uno de los más importantes, los más valiosos del libro, y es siempre mantener la mente de aprendiz. Siempre debemos ser estudiantes. Si tú ves a un emprendedor que luego de estar 3 o 4 años en el mercado, aún busca un mentor, busca herramientas nuevas para fortalecer sus habilidades, es una persona que ha logrado controlar su ego. Vemos también muchas personas que con algunos meses en su industria o con algunos meses de su trabajo ya están tratando de enseñar. Estas son 2 posiciones muy diferentes y definitivamente el ego está involucrado en cada una de ellas. Y el último aprendizaje que fortalece el trabajo es entender que el ego destruye equipos,
El ego necesita ser mejor que, más grande que, más reconocido que todos los demás. Y cuando tú tienes esa mentalidad, no te permite ir de la mano con tu equipo de trabajo, no te permite enseñar, no te permite compartir la información. Y eso hace que los miembros de tu equipo de trabajo empiecen a alejarse y empiecen a tomar la misma mentalidad. Definitivamente una mentalidad que no ayuda al crecimiento y que no lleva el negocio por el mejor camino. Uno de los mejores libros, no solamente para emprendedores, yo recomendaría este libro a cualquier persona que sea padre de familia, empresario, líder, porque el ego es uno de esos desafíos que todos deberíamos empezar a superar en una edad muy temprana. Y si no habías pensado en esto y si estás pensando, bueno, tal vez este libro no es para mí porque yo no sufro del ego, bienvenido al club. Todos, incluyéndome, dijimos exactamente lo mismo antes de empezar a leer este libro. Pero hay un antes y un después de estos aprendizajes y de estas páginas. Definitivamente uno de mis favoritos y súper recomendado. Bueno, ahora hablemos del segundo libro en esta lista. Es un libro que escribió la psicóloga Carol Dweck. Se llama Mindset, la actitud del éxito. En este libro ella demuestra que el éxito no depende del talento innato, sino de la mentalidad con la que enfrentamos los retos a lo largo de nuestras vidas. Ella expone dos enfoques principales. El primer enfoque, una mentalidad fija. Esta mentalidad fija cree que la inteligencia y las habilidades son estáticas. Es una mentalidad que busca constantemente validar y sobrevalorar esa inteligencia o esas habilidades y evita desafíos por el miedo a fallar. El segundo enfoque que ella nos propone en este libro es una mentalidad de crecimiento. Esa mentalidad de crecimiento entiende que todo se puede desarrollar, solamente que requiere esfuerzo, estrategia y aprendizaje constante. La mentalidad de crecimiento es ese tipo de mentalidad que abraza el error como parte de un proceso natural de desarrollo y desde allí aprende cómo mejorar la misma situación. Un emprendedor con una mentalidad fija es aquel emprendedor que en cuanto empieza a ver las dificultades, abandona su proyecto. Mientras que el emprendedor de mentalidad de crecimiento enfrenta estas situaciones difíciles como oportunidades para capturar retroalimentaciones, aprender de ellas y corregir sus acciones futuras. La clave no es ser perfecto, sino progresar día a día un poco más. La verdadera confianza surge al creer que siempre puedes mejorar. Este libro es definitivamente un mapa mental para transformar la forma de ver el fracaso, para ver la perseverancia de una manera diferente y también para percibir el éxito en la vida y en los negocios de una nueva manera. Hay tres aprendizajes que quiero resaltar de este libro. El primero, que es uno de mis favoritos, es entender que el fracaso no tiene que ver o no define quién eres. Si tú lanzas una campaña de marketing y la campaña fracasa, no define que tú seas bueno o malo. Sencillamente es una situación y en una mentalidad de crecimiento, estos problemas y enfrentar estas oportunidades son solamente recursos de aprendizaje para el emprendedor de mentalidad de crecimiento. El segundo aprendizaje que quiero resaltar de este libro es que las habilidades se desarrollan con esfuerzo y con práctica. Hay una sola manera de hacer florecer al talento y es con una práctica sostenida. El último aprendizaje de este maravilloso libro es el aprendizaje continuo es más valioso que demostrar que ya sabes. El gran reto en la vida no es superar a los demás, sino superarnos a nosotros mismos.
Hablemos ahora de un libro que probablemente no es tan conocido, se llama Can't Hurt Me, de David Goggins. El autor de este libro fue miembro de las fuerzas SEAL de Estados Unidos y luego de eso fue un reconocido maratonista. En su libro narra cómo pasó de una infancia marcada por abusos, racismo, pobreza, a convertirse en un referente mundial de disciplina. Su premisa principal es brillante. Dice, la mayoría de las personas solo usa un 40% de su potencial. El resto queda bloqueado por la mente. Esta parte del libro para mí abrió mi mente de una manera muy distinta. Y es que este libro mezcla la autobiografía de David Goggins con retos prácticos. Muestra cómo entrenó su mente para resistir dolor físico y psicológico y también explica que la fortaleza no se hereda, se construye enfrentando las incomodidades de la vida, de las situaciones y de las decisiones. Él dice que la disciplina no se basa en una motivación momentánea, sino en hábitos que se cumplen incluso cuando tú no quieres hacerlo. La mente, igual que el cuerpo, se fortalece con repeticiones en la adversidad. Este libro es, para nosotros los emprendedores, un llamado radical a dejar de justificarnos y a vivir con una responsabilidad absoluta. Hay dos aprendizajes o dos partes del libro que para mí son increíbles. Uno de ellos es cómo se puede llegar a entender que la incomodidad es el camino al crecimiento. La incomodidad es donde ocurre la verdadera transformación. Y yo sé que muchas veces lo escuchamos, pero leyendo este libro realmente se puede entender qué significa salir de la zona de confort. El segundo aprendizaje o la segunda idea principal que yo puedo extraer de este libro es que la disciplina vence a la motivación. La motivación va y viene, pero no la disciplina. La disciplina son esas acciones diarias que te van a llevar al éxito, especialmente porque las vas a hacer incluso cuando no te sientes bien. Can't Hurt Me es un libro duro, sin adornos, ideal para nosotros, para los emprendedores que necesitamos romper excusas y entrenar la mente como un músculo. Te va a enseñar, te va a guiar, te va a hacer sentir incómodo, pero definitivamente va a ayudar a que tu mentalidad crezca significativamente. El último libro en esta lista de los 4 libros que van a ayudar a fortalecer tu mentalidad se llama Lo difícil de las cosas difíciles. Este es un libro crudo, directo, pero bastante revelador. Es una guía brutalmente honesta sobre lo que significa construir y dirigir una empresa en la vida real. El autor de este libro comparte con nosotros todas las batallas que enfrentó al dirigir startups en plena crisis tecnológica y financiera a inicios de los años 2000. Expone en su libro que no existen recetas fáciles ni manuales de gestión perfecta, especialmente cuando todo está saliendo mal. Y nos dice que el rol del emprendedor no es evitar los problemas. Y esto me encanta, porque realmente lo que nos dice el autor es que el rol del emprendedor es resolver los problemas que no tienen una solución clara. En este libro, el autor comparte con todos nosotros muchas de las decisiones que debió tomar en su momento, decisiones muy complicadas, como despedir amigos, enfrentar bancarrotas y especialmente sobrevivir cuando todo indicaba que iba a la quiebra. La clave está en una estrategia que no tiene que ser elegante, pero sí tiene que ser capaz de resistir bajo presión. Y aquí el aprendizaje que puedo extraer de este libro, que es un aprendizaje muy profundo y nos dice que el rol del líder emprendedor es tomar decisiones que nadie más quiere tomar. Si un emprendedor debe elegir entre reducir la mitad de su personal o quebrar, definitivamente ninguna de las dos opciones es una decisión
buena o fácil de tomar. Ninguna decisión llena las expectativas, pero es responsabilidad del líder tomar la mejor para la organización. No puede delegarla. Bueno, y esta fue la lista de 4 libros que van a cambiar y fortalecer tu mentalidad como emprendedor. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó, cuál fue el aprendizaje que más te llamó la atención. Y si hay un libro que hizo falta en esta lista, no dudes dejar también tu comentario con el título del libro, porque en esta comunidad todos vamos a aprender poco a poco. Recuerda que puedes seguirnos, puedes darle like en la plataforma donde estás escuchando este podcast. También puedes buscarme en las redes sociales como adiel.mentor. Y gracias por escuchar ¿Qué hay para mí? Finanzas, Emprendedores, planeación, empresarios, desarrollo, empresarios, emprendedores. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? El lugar donde tu emprendimiento cobra vida.